Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en su programa Futuro en Acción. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a José Javier Orellana Giler. Él tiene un MBA por la prestigiosa Universidad Darden de la Universidad de Virginia en Estados Unidos. También fue consultor o parte asesor de la empresa consultora de prestigio mundial McKinsey. Tuvo también un servicio, parte del servicio público ecuatoriano, y es un consultor con gran experiencia en distintos temas, especialmente en el sector empresarial. José Javier, gracias por estar con nosotros. Y el primer tema, pues que está, aquí tengo algunas impresiones de los diarios de ayer y de hoy con respecto al tema que está candente sobre la mesa, que es la eliminación del subsidio al diésel. Aquí en este programa, a lo largo de los años, inclusive cuando estaba mi madre viva, por muchos años hemos hablado de que esto era un tema que tenía que hacerse, que no es agradable, que no nos gusta, que a todos nos afecta y que tiene su impacto, es correcto, pero seguía yéndose el dinero por las fronteras, el dinero del contrabando a alta mar, el dinero inclusive para el procesamiento de droga, y finalmente esto entraba pues en una gran nube negra y pagábamos lo que no teníamos nada que ver. Y si uno revisa, tú me mandaste usted la gentileza de enviarme una información el día de hoy, con este ajuste, según la tabla que me compartiste, Ecuador sigue quedándose como el costo por galón uno de los más bajos de América. Comencemos por eso. Si estamos en un entorno donde más bien en muchos países graban o ponen impuestos a los combustibles, el Ecuador más bien estaba subsidiando. Muy buenos días, Giovanni, un placer como siempre, gracias por la invitación. Y sí recuerdo las charlas de tu mamá, tu querida madre, que Dios la tenga en su gloria, tu tío, en esta radio sobre estos temas, ¿no? Estos temas que han afectado al Ecuador desde los militares, porque todos estos subsidios nacen desde la época de la dictadura y nunca realmente se hizo nada para corregirlos, salvo los últimos años, ¿no? Las últimas décadas, básicamente. Mira, la tabla que te envié son precios hasta agosto del diésel. Como tú puedes notar, en Colombia el precio promedio del diésel es 2,57 por galón, mientras que en México, país productor de petróleo y con un gobierno de izquierda, el precio es 4,43. Tengo un pequeño problema con mis contactos. Pero tú ves, por ejemplo, en Perú que el precio es 4,09. En Chile es 3,82, pero tiene una carga menor de sulfuro, especialmente en la zona de Santiago, en la región 8, para evitar contaminación. Para un país como Panamá tienen 3,18, Costa Rica 3,94 y en Ecuador, bueno, lo acabamos de subir al 2,8. Así que es obvio que había un mercado, lo que en finanzas llamamos arbitraje, ¿no? Ecuador lo vendía a 1,80, yo me gano, si lo movía al Perú, casi $2 y cambio por simplemente pasarlo. Por eso se daban las anomalías que en El Oro, una querida provincia del Oro, mi querida provincia del Oro, se vendía más diésel que en la provincia del Pichincha. Y lo mismo pasaba también Y en lo el mismo norte. pasaba en las provincias fronterizas con Colombia. ¿Perdón? Sí, pasaba lo mismo en Esmeraldas y Carchi y todas las provincias que están al norte, ¿no? Claro. O sea, todas las que tienen frontera, había esta venta de contrabando. Quizás baje, ¿no? Todavía nuestro diésel va a ser mucho más barato que el peruano, habrá algún incentivo, pero es mucho menor. Para más INRI, un gran porcentaje del diésel que no era contrabandeado era robado internamente para uso de narcotráfico y minería ilegal, ¿no? El alza del diésel no va a evitar aquello, pero probablemente haya más recursos para evitarlo. Me sucedió visitando a un cliente cerca de la Tacunga, una hacienda preciosa, 1.400 hectáreas de madera, etcétera, etcétera, y pasaba la línea que va desde Ambato de Pichincha a Ambato, del poliducto, y justo la habían pinchado y había unos comandos de las fuerzas militares, ¿no?, para conversar del tema, y uno de los mayores que estaba por ahí me dijo que entre 88 a 100 millones se roban solo en esa línea por año de combustible. Entonces, estos fenómenos tienen que retirarse, esto no puede seguir sucediendo, y yo creo que el gobierno ha hecho una medida audaz, porque realmente ha sido audaz, porque nadie más lo había querido tocar, pero con su grado de riesgo, pero lo está manejando muy bien en lo que yo creo la parte de riesgo. En la parte de riesgo, el riesgo de la CONAI, el riesgo de
de aquella gente que le gusta hacer problemas, ¿no? De que no está pensando en función del país, sino de intereses propios. Sí, y sería bueno que nos expliques efectivamente cuánto es lo que cada año nos costaba el hecho de mantener esta necesidad de tener el subsidio habilitado. Yo sé que varía según el precio internacional, pero más o menos cuánto le costaba al país Mira, para mantener el darte un subsidio. ejemplo, sí, para darte un ejemplo, y esta es basado en una carta, una gráfica de mi buen amigo el economista Fausto Ortiz, que mantiene muchas estadísticas. En el año 2014 costó alrededor de 2.300 millones de dólares. Ves algunos efectos, ¿no? Antes, cuando no te, el efecto de la gasolina y de las gasolinas juntas, en esa época era alrededor de 3.000, casi 3.200 millones el subsidio del año 2014. Es cuando el precio del petróleo estaba más alto, estaba alrededor de $120, el de precio del Ecuador estaba 96, si recuerdo bien la memoria, ¿no? Pero esto ha sido una carga inmensa. Solo en diésel en los últimos 20 años se ha subsidiado alrededor de 20.000 millones de dólares, ¿no? Estamos hablando de una cantidad con la cual se pudo haber construido decenas de hospitales tipo IES, vías de alta velocidad con múltiples carriles entre Guayaquil y Santo Domingo, Guayaquil El Oro, el área productiva, todo lo que estamos reclamando ahora, quizás hasta un monorriel para la ciudad de Guayaquil, porque todo esto crea incentivos equivocados, ¿no? En cierta manera, al tener los combustibles tan bajos en Ecuador, se dio un impulso a que nuestras ciudades se hagan más Extensas. grandes, ocupen un área mucho más grande, de incentivar la propiedad vertical, ¿no? Ahora también dicen que nosotros los costeños no podemos vivir en propiedad vertical, pero bueno, a todo se acostumbra la gente, ¿no? Entonces ahora tenemos una gran Guayaquil de 30 por 30, pero no tenemos una estrategia vial de transporte masivo que quite ese problema, ¿no? De dónde está nuestro monorriel, ¿no? Los militares nos lo prometieron, hasta se burlaron en Quito de esa idea, pero han pasado ya más de 50 años de que los militares gobernaron y todavía no tenemos un transporte masivo de ese nivel, ¿no? Para una ciudad que si incluimos el Gran Guayaquil, tú conoces tan bien como yo que la ciudad de Nueva York son 5 alcaldías, solo la preside el alcalde de Manhattan, pero es un consejo de alcaldes. Aquí puedes incluir Daule, Durán, San Borondón y llegas a casi 4.2, 4.3 millones, ¿no? Y ahí si se está hablando de aeropuertos, sea el de Daular o el de Tenguel, bueno, necesitas algún tipo de vía que te comunique con ellos, si no va a ser, imagínate el taxi para ir de aquí a Tenguel. Pero mira, tú has mencionado algo importante, porque todo esto ha traído históricamente una serie de distorsiones. Distorsiones en el uso de los combustibles, distorsiones en el tipo de equipamiento que tú usas para transportarte. Mira que la famosa aerovía como que no pegó, porque la gente prefiere coger el bus o los buses que se interconectan para llegar al trabajo, y la aerovía ha quedado ahí casi que de adorno como un medio más bien turístico. Acabo de estar en la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene una aerovía en ciertas partes para poder, como medio de transporte para poder salir de un determinado sitio a otro. Guayaquil no lo ha utilizado, por lo menos todavía. Y ahí vienen decisiones que una vez que tú subas van a tener que tomar. Y entiendo que para eso, ya vamos a hablar más adelante, hay una lista larga de compensaciones, porque ya tendrán que pensar para tener equipamiento más eficiente, motores de última generación, motores que consuman menos combustible. O sea, tendrían que propender a la eficiencia, que no ha habido el incentivo para eso, porque como ha sido más barato el diésel, tú tienes un carro viejo, tienes un bus viejo, tienes un motor viejo y te da igual. José Javier. En 2 semanas Sí, en columna. Sí, perdón. sí, sí, ¿Me adelante, adelante. escuchas? Sí, adelante. ¿Aló? Adelante, por favor. Sí. No, solamente quería agregar que solo siguiendo en el mismo pensamiento, que parte de esto sucede porque vivimos en un mundo en Ecuador de planificación, pero no de estrategia. Entonces, ¿cuál es la estrategia de Guayaquil, del Gran Guayaquil, de la mancomunidad, que son estos municipios que están pegados?
O sea, sí, teníamos el hecho de que teníamos petróleo y quizás nos creíamos que éramos Venezuela o Arabia Saudí o un emirato, pero esa no es nuestra realidad, ¿no? Teníamos una producción bastante pequeña que sigue cayendo. Del 2014 acá han caído 100.000 barriles de producción de petróleo, con una amenaza de que el precio del crudo, según Morgan Stanley, Societe Generale, Goldman Sachs, JP Morgan, se estima que el crudo caería quizás hasta $10 para el próximo año. Y esto es una advertencia al Ministerio de Finanzas y a muchas de las empresas que están haciendo su estrategia en este momento. Una caída de $10 en Ecuador usualmente representa una caída de medio punto del Producto Interno Bruto. Y esto yo creo que es parte de lo que forzó la mano del gobierno a tomar esta decisión, que la acertada, valiente, pero creo que la hicieron también con mayor velocidad, porque saben que esto es un escenario muy plausible, ¿no? El que el precio del crudo se baje, y lo que podremos encontrar es quizás al mismo tiempo los precios de la gasolina y del diésel bajen, pero como la producción ha bajado y empiezas a tener serios desbalances en el sector petrolero, ¿no? Porque nosotros el crecimiento de la masa de vehículos en el país es del 6 al 8% en consumo, y nosotros tenemos una decreciente producción petrolera. Tú mencionaste algo importante, y es el hecho de la diferencia entre tener simplemente planes y tener una verdadera estrategia. Y esto es un problema no solo de la ciudad, sino del Ecuador. Inclusive, hablando de la parte logística, veía unos comentarios en una entrevista que hacía el presidente Noboa con respecto a que él apuntaba que el aeropuerto ya no se haga, me refiero al de Guayaquil, no se haga en Daular, sino que se haga en Taura. Yo no conozco los detalles técnicos de cuando se escogió el tema de Daular. Entiendo que había una planificación inclusive de un hub logístico que incluía el puerto de aguas profundas de Pozorja, el aeropuerto nuevo de Daular y toda una proyección de la ciudad hacia allá, que es la zona de crecimiento que viene teniendo Guayaquil, porque evidentemente el resto de crecimiento no es Guayaquil, sino que es Daule o es San Brondón. Si se habla de moverlo a Taura, cambia el tema, y allí es como un tema que tú mencionas, ¿tenemos una estrategia o no? O sea, no es cuestión de que al uno le parece aquí, al otro le parece acá. ¿Cuál es la verdadera estrategia de país? ¿Cuál es la estrategia de desarrollo regional de esta zona vinculada con Guayaquil? Exacto. Mira, ahí, por ejemplo, salta una pregunta, ¿no? Dentro de esta estrategia se ha localizado una empresa que quiere hacer hub en Guayaquil. Así como en Panamá es hub una compañía que no voy a mencionar, así como en Costa Rica hace hub una empresa que tampoco voy a mencionar, así como en El Salvador hace hub. Hay empresas que hacen hub en Bogotá, hay empresas que hacen hub. Hub es el sistema Hub Spoke, que tú lo conoces muy bien, solo para los que nos escuchan. Básicamente centralizas todo el tráfico aéreo a un terminal y de ahí salen los vuelos para cumplir dentro de la región, ¿no? Correcto. Entonces aquí lo interesante sería saber, que es algo a lo que no soy privy, no tengo esa información. Sé que cuando yo fui viceministro de Comercio Exterior, una aerolínea americana quiso discutirlo, pero hubo serias discusiones porque se estaba favoreciendo más a Tababela. Tababela es un aeropuerto caro en Latinoamérica. Si recuerdo bien, es el segundo más caro después de San Pablo. Una de las razones por las que los billetes aéreos son caros. Aquí lo que sería interesante saber es si se ha negociado ya o se está hablando a una potencial aerolínea de cualquier parte del mundo, porque las aerolíneas más grandes ya no solo son europeas, americanas, las más grandes son asiáticas, sea del Medio Oriente o del Asia del Este, a lo mejor están interesados. Y ahí, bueno, mucho mejor, ¿no? Viene una inversión extranjera, a mejorar lo construido en Tenguel, aeropuertos que hagan viajes de 14, 16 horas. O sea, no lo sé. Mi punto es, no sé cuál es la estrategia detrás. Espero que haya una estrategia, ¿no? Como ha habido tantos viajes últimamente que son valiosos. Todos esos viajes abren mercados, abren nuevas posibilidades. Estamos hablando ya con países con los que no entiendo por qué no tenemos acuerdos comerciales, como Japón y Norcorea. Y Corea del Sur, perdón, hablé tonterías. Sí, Corea del Sur. Porque, por ejemplo, Taiwán es un país con muchos recursos. Claro, ahí tiene el freno de la China, ¿no? Pero algunas de las aerolíneas, la Asiana, ¿cómo se llama? La Nippon Air, son aerolíneas globales, ¿no? Y ni se diga Dubái, que tiene Emiratos, Qatar, que tiene Qatar Airways, que se lo ve siempre en las camisetas de fútbol de la Liga Europea. Entonces hay que ver. Yo asumo que no es solo palabras, ¿no? A lo mejor hay algo ahí más que no se nos ha comunicado, ¿no?
Porque tampoco, no sé si el tráfico aéreo de Ecuador, de Guayaquil, justifique en este momento un aeropuerto. Yo entiendo algún artículo que leí que ha habido una baja de 22% en los turistas extranjeros viniendo a Guayaquil por el tema de la inseguridad, pero eso no implica, los aeropuertos no son solo hechos para turistas, ¿no? Muchos aeropuertos del modelo hub-spoke es hecho para recibir pasajeros, mover carga y redireccionarlos a otros lados, ¿no? Pero son un polo de desarrollo, es un enorme polo de desarrollo. Claro, esa es una buena Así que apreciación la tuya, no porque de repente, como están los números, Guayaquil simplemente hay que, por decirte, remodelar las salas o ampliar las salas de arribo hasta que son en cierto momento apretadas, incómodas. Yo llegué ayer de viaje, y antes de ayer, perdón, y llegaban, habían 3 vuelos simultáneos y ya la zona de maleta se vuelve incómoda. Entonces de repente no es el momento de pensar en un aeropuerto nuevo. Entiendo que la planificación igual estaba hecha pues para el 2030, no sé, dependiendo de las cifras. En cambio, Quito sí lo amplió y entiendo que ha hecho dos ampliaciones más. Veremos qué pasa respecto de eso, pero yo creo que el mensaje de fondo es tener una verdadera estrategia de país. Ahora, volvamos al tema de la medida, que, insisto, como decía al inicio, es necesario, es tardía, debió haberse hecho hace mucho tiempo esto, pero sabemos el costo político que le costó muelas a algunos presidentes. El señor Issa incendió el país, incendió Quito en el gobierno de Moreno y después vino otros problemas posteriores y esto ha sido como un tabú. Pero el presidente lo lanza, como tú dices, una medida audaz, pero él promete que haya una especie de blindaje social, una especie de armadura de medidas compensatorias que hagan que la población más desprotegida, más pobre del país, le afecte o cero o le afecte lo mínimo posible. ¿Podrías explicarnos un poco, José Javier, cuáles son estas medidas compensatorias que ha prometido el gobierno? Bueno, son muchas, ¿no? Tienes alrededor de 220 millones para la compensación de transportistas, 150 millones para la renovación de unidades y bonos de chatarrización, 130 millones a la devolución del IVA, a 115.000 adultos mayores, gente de la tercera edad, obviamente, 100 millones para el bono raíces, para 1.100.000 campesinos, ¿no? $1.000 de capital semilla, agricultores y pescadores artesanales, ¿no? 100 millones en créditos 7x7 Ban Ecuador, 80 millones para pago de deudas a transportistas de pasajeros, 80 millones para devolución para el IVA a constructores, que esto es una medida que se hizo el año pasado para incentivar la construcción, ¿no? El IVA en la construcción es relativamente menor para ciertas cosas, y esto debería ayudar y ha ayudado a mantener. La construcción no ha crecido mucho, pero esto le ha ayudado a mantener, ¿no? Esto estuvo un poco involucrado. 33 millones para adquisición de vehículos de seguridad y 3 millones para nuevos bonos de desarrollo para 55.000 familias. Sí, es bastante, ¿no? De lo que escuché a la ministra esta mañana, básicamente le quedarían unos 200, 300 millones. Ahora, claro, algunos de estos son préstamos, ¿no? Que no son flujo. Entonces, el flujo podría ser un poquito mayor de los 300 que ella estimó, porque al ser algunos créditos, el pago del IVA es básicamente una deuda que tenías pendiente, estás básicamente usando dinero para ponerte al día con el presupuesto. Habría que ver, sumar y quitar, ¿no? Pero recordemos también que el dinero es fungible. Estas son casi obligaciones que tenías que hacer, y si no las hacías con los dineros del subsidio, ¿con qué lo hacías? No, a ver, recordemos que el subsidio al diésel beneficia a 460.000 dueños de vehículos privados que tienen coches a diésel, ¿no? Amigos míos, familiares, tienen coches a diésel. Hasta en Colombia, Petro dijo que ese subsidio era malo. Entonces aquí hay mucha gente que inteligentemente compró su coche a diésel para ahorrar en la gasolina, en la premium, en la extra, en la eco, y ahora va a tener que pagar un precio real. Y recordemos que en Ecuador tener un vehículo ya te aparta de la clase pobre, ¿no? Del segmento de extrema pobreza o pobreza. Un vehículo ya es una señal de ser más clase media, ¿no? Entonces sí, va a haber un golpe para la clase media. La San Francisco de Quito, el Fondo Monetario, hicieron un análisis que probablemente la canasta básica suba alrededor de un 2%, o sea, subiría más o menos unos $16. Esto yo me imagino que
se tomará en consideración cuando venga la evaluación del salario mínimo, pero en general ya hay más transparencia, hay más eficiencia y hay precios reales en la economía, y eso nos va a ayudar a todos, ¿no? Ahora también, por ejemplo, viene a consideración temas como la importación de vehículos, ¿no? Probablemente haya que mantener el arancel de 10% de Estados Unidos, porque todavía estamos negociando que se baje aquello de ese 15% a cero. Está ahí en la conversación, me imagino a esperas de que nuestro presidente vaya a hablar con el presidente Trump, pero estoy seguro que tanto Corea del Sur como China van a pedir que haya un cronograma más rápido para rebaja de los aranceles, como un quid pro quo, ¿no? Si a Estados Unidos, con quien no era muy difícil obtener un acuerdo comercial, se le está dando un 10% de facto, ¿no? de arancel. Aquí una de las cosas, porque ahorita las empresas están haciendo sus planes estratégicos, es que todos estos detalles tienen que tomarse en consideración, ¿no? El efecto económico en la logística es medible. Yo hablé con 2 empresas que tienen cientos de tractomulas. El efecto del combustible es alrededor del 7 al 10% del cobro por transporte. Entonces es obvio que, por ejemplo, y tengo cifras, ¿no?, específicas al respecto, pero se nota que, por ejemplo, en 360 kilómetros, si consumes 10 galones de diésel, pagabas antes $18, ahora vas a pagar 38, pero son $20 más para una tractomula con un cajón de 55 pies. Entonces el precio unitario de producto no va a subir mucho. Sin embargo, sí va a haber un periodo de apreciación de los precios que probablemente incremente la inflación de aquí a fin de año al 3%. Pero creo que va a ser menor, ¿no? No creo que afecte a la economía tanto. Ahí es importante lo que acabas de mencionar, porque, claro, como también hay un componente político, sobre todo la oposición, comienzan a exagerar el impacto de la subida y comienzan a decir, no sé cuánto por ciento en el costo de los productos agrícolas, no sé cuánto por ciento. Y eso realmente hay que tener cuidado, como tú lo explicas bien. Claro, tú dices, porcentualmente el galón aumenta en tanto, pero ¿cuánto es lo que realmente aumenta en la libra de papa, en la libra de arroz, en la libra de cebolla? Y no es tanto como lo quieren poner. No estoy diciendo que no hay impacto, nada. Obviamente que lo va a haber, que lo hay, pero hay que ser responsables con el manejo de las cifras. Yo sigo insistiendo que esto es un tema que hace mucho tiempo tenía que darse, que no es simpático, que no es agradable, porque a nadie le gusta ir a la gasolinera y pagar más, pero yo creo que las razones han sido explicadas. Inclusive vi un artículo que escribió el ex vicepresidente Dajic, donde él habla que esto ha sido inclusive un tema inmoral, porque se ha estado botando el dinero, dándole subsidios a la gente que no necesita y realmente distorsionando totalmente la economía, ¿no? Mira, el top 10% de la población probablemente recibía 50% de este subsidio. Esto calculado de diversas fuentes, ¿no? Pero si me permites dar el nombre de la marca, porque adelante. Mira, un camión Hino FC 1021 de 99 quintales, que consume en promedio 17 centavos por kilómetro. Con el alza del diésel eso pasa a $26 por kilómetro. Ya alguien que desee puede calcular cuánto sería el incremento por quintal. No voy a decir el producto, claro, pero es mínimo. Entonces, realmente aquí lo que hay que considerar es que nosotros como consumidores, digamos, esto no tiene razón de ser, esta elevación. Porque yo también especialmente en Next, me acuerdo ver un chofer que le entrevistó Radio Pichincha que decía que él tiene que subir 50% el precio de su tarifa, porque ha subido. Y no, pues, o sea, ahí es cuando tú te dices, bueno, la gente. Pero es nuestra idiosincrasia, o sea, la idiosincrasia ecuatoriana es así. Somos exagerados, no trabajamos con números. Tenemos que irnos a un corte y regresamos enseguida para seguir con este interesante diálogo. RTP. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos conversando con el consultor empresarial José Javier Orellana Giler y hemos venido hablando sobre la problemática que se establece con respecto a la eliminación del subsidio del diésel. Una cosa también que no hemos conversado, José Javier, es el hecho de que, como es conocido por todos, demostrado por múltiples consultores en cifras,
mucho del consumo, no mucho, una parte importante del consumo nacional realmente no era consumo nacional, era combustible diésel que se iba a Colombia, a Perú, como tú mencionaste, y en algunos casos que alimentaba truculentamente barcos de alta mar. Entonces, otro efecto positivo de esto es que conforme se va haciendo más chica la brecha entre el costo, el precio local y el precio internacional o el precio de frontera, toda la demanda se va a sincerar a la real demanda ecuatoriana. Así es, mi querido Giovanni. Fausto Ortiz puso una gráfica muy interesante sobre el tema, en el que es obvio, como tú ves, cómo después de las alzas de las gasolinas eco y extra hay un porcentaje de caída. Yo creo que el porcentaje va a ser mucho mayor en el caso del diésel, porque siempre el spread, la diferencia, el delta entre el precio local y el precio internacional era muy amplio, mucho más amplio que las gasolinas. Entonces el incentivo, ¿no? El famoso incentivo para el contrabando era mucho mayor, ¿no? La elasticidad de la demanda por el contrabando, al haber un diferencial de $2, $3 era mucho mayor, ¿no? Recordemos que el precio del diésel estaba como en 1.15 en épocas que valía $4 y pico a nivel internacional, ¿no? Entonces, eso debería ser muy, muy bueno para la caja fiscal, ¿no? Esa reducción. Y como estábamos conversando, ¿no? El tema de las estrategias, o sea, yo veo Guayaquil, la veo enorme, veo distancias gigantescas, pero no veo transporte masivo, al menos Quito, y sí, el metro está 25% utilizado, o sea, un 75% menos utilizado de lo que se esperaba. Esperaban 400.000 personas, están en 100.000, pero yo creo que un monorriel bien ejecutado, con una alianza público-privada, podría colaborar porque conozco gente que se puede. Y otra cosa, que el riesgo país probablemente siga cayendo, ¿no? Esta medida tomada por el presidente va a ser muy bien vista en los mercados de capitales, así que no me sorprendería que estemos hablando de un riesgo país por debajo de 600 para finales de año si se logra mantener el país en calma, sin problemas políticos, con gobernabilidad, ¿no? Y eso ayudaría para este tipo de proyectos, ¿no? Porque ya se necesitan soluciones sistemáticas, ¿no? Llenar a la población con más coches, una ciudad que no fue planificada como Guayaquil, empiezas a crear verdaderos infiernos de tráfico a ciertas horas del día, ¿no? Mi pequeña tema un poquito aparte del tema de negocios, ¿no? Claro, yo te escuchaba esta mañana una entrevista que le hacían al ministro Luque y le preguntaron también sobre si esto ya se está sincerando, por qué no se abre, se liberaliza el negocio de combustibles para que cualquier actor privado, tú, yo, cualquiera, inclusive cooperativas de transporte que quisieran tener sus propios terminales y hacer sus propias importaciones lo puedan hacer. Él contestó pues que eso no era su cartera, que eso pues habría que verlo directamente con la cartera de energía, pero ¿tú no crees que eso ya se debería hacer pronto? A ver, yo creo que eso va a suceder con el tiempo, quiera o no quiera el gobierno, porque tú hace años estaba visitando Ecuador y Molinari me dio el placer de entrevistarme. Yo estaba todavía viviendo en Nueva York y me preguntó sobre el tema de la refinería del Pacífico y yo le dije, mira, lo veo imposible porque Ecuador tiene subsidios en gasolinas y en diésel. Entonces, ¿qué compañía internacional va a aceptar tener Ecuador como su deudor cada vez que le vende un galón de gasolina o de diésel? Porque eso se va acumulando. Y Ecuador no es un deudor de mejor clase, de que tengamos una reputación de siempre pagar, ¿no? Tenemos una tendencia grande a hacer default, una de las razones por las que solo Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela en América del Sur no tienen grado de inversión, ¿no? El resto de países tienen grado de inversión. Yo creo que ahí tenemos que ir pensando que se va a volver más atractivo el mercado ecuatoriano. Entonces no me sorprendería alguna propuesta de una empresa internacional de poner una refinería en el país, ¿no? Si son capaces de abastecer a sus propias empresas. La empresa Petroperú, que produce muy poco petróleo, tiene una refinería de 100.000 barriles diarios que les tomó 4 o 5 años de inaugurar. Entonces, esta posibilidad ya con precios reales
tú ya abres la economía a este nivel de inversión. Y hay muchos casos en Ecuador de esto, ¿no? O sea, a veces cuando se venden precios subsidiados, no hay un incentivo para el sector privado de buscar cómo invertir, ¿no? Porque el Estado es un mal pagador, ¿no? Entonces, ahora sí, ahora ya probablemente haya más incentivo. Yo pensé que con la presidencia de Saudi Aramco, en algún momento se habló que Saudi Aramco había comprado a Primax a nivel Colombia, Perú, Chile, pero resulta que la compró una empresa, One, que es de Honduras. Yo pensé que con la presencia de Saudi Aramco probablemente íbamos a tener crudo de Saudi Aramco viniendo acá justamente para lo que tú dices, ¿no? Pero es algo muy factible que ocurra con el tiempo, ¿no? El problema es que este es un cambio del modelo de Ecuador, ¿no? De una visión no tan cercana al sector privado a una más cercana a los modelos de Colombia, de Perú, ¿no? Y lo mismo va a pasar para mí, Dios mediante, con la explotación del gas. Yo esperaría, si se puede, crear una empresa de sociedad anónima, Gas del Golfo de Guayaquil, hasta para que el ticker en Nueva York sea con 3G, con similitud a Ecopetrol, ¿no? Una empresa quizás en conjunto con otra empresa de extranjera de gran nivel, que se explore, ¿no? Solo Campo Amistad, que se explore toda la posibilidad que haya de offshore en el Ecuador. Y eso sería, si llegase a encontrarse cantidades como las que se esperan, sería un boom para Guayaquil, Machala, porque tú una vez que empiezas a tener gas natural puedes empezar a generar petroquímicos, puedes generar ¿cómo se llama para la tierra? Urea. La urea se hace con gas natural, etcétera. Además de que es una inversión gigantesca, porque tú el gas no lo transportas, lo tienes que pasar por tubos bajo el agua. Pero yo sí creo que lo mejor que se podría hacer para desarrollar eso sería crear una empresa de gas natural basada en Guayaquil. Exacto. Pero a eso... Janeiro, y lanzarla de esa manera. A eso iba, porque una de las preguntas que le hicieron al ministro fue sobre el tema del gas, sobre el subsidio del gas, y él dijo, no, eso no se va a tocar, y más bien él mencionó de que Son dos tipos de gas distintos, querido amigo. Correcto, el gas a eso voy. De gas natural es allá. Correcto, perdón. a eso voy, porque él mencionó de que más bien el Ecuador debe propender a hacer una explotación de gas natural y cambiar la matriz, que hace años se habló de esto, y tú has visto que en Argentina, en Perú, hay mucha movilización, digamos, que funciona con tanques de gas, inclusive en transporte público y en vehículos. Distrito Federal. Y claro, y entonces, si nosotros logramos tener una gran explotación de gas natural y utilizarlo de manera distinta, entonces la conversación cambia, porque ya la conversación es cómo generar un incentivo financiero para hacer que los carros se modernicen y se cambien a otro tipo de combustible, y ya el problema será otro, no será problema, será simplemente un cambio de mentalidad, un cambio de óptica, y puede ser un transporte, además de limpio, más eficiente y más barato. Exactamente, no recuerdo si eras eléctrico o mecánico, pero la eficiencia del gas natural es mucho mayor, ¿no? Es mucho menos contaminante. Los buses en Nueva York, las tractomulas, son a gas natural, ¿no? Y no es tan costoso la transformación como la gente cree. O sea, hay tecnología mucho más barata para adaptarlas, pero necesitas tener la producción de gas, ¿no? Aquí no te pongamos el coche a los caballos, ¿no? Claro. Primero tenemos que pensar porque Ecuador, ya lo hablamos la otra ocasión, es un país que se manejan las cosas con demasiada lentitud, ¿no? Pero en esto yo lo que sí creo que es clave es que desde que nace la empresa no nazca con los vicios de Petroecuador. Yo creo que eso es clave, eso es algo que es muy corporativo, ¿no? Claro. Que tú creas la subsidiaria, la corporate venture, porque ya la otra se ha hecho un elefante burocrático y tú quieres ese equipo, lo que llaman los Tiger Teams, ¿no? Que están dedicados con un lean management, entonces los enfocas. Entonces tú necesitas algo parecido, porque si no esto va a tomar demasiado tiempo. Nos quedan menos de 10 minutos y quería hablar de la parte política, porque esto, que es una buena idea, que es necesaria y que la mayor parte de los analistas financieros y empresariales que hemos tenido aquí están a favor de hace muchos años en la medida, el tema es siempre tiene un costo político, siempre hay una oportunidad malsana de la oposición
para tirarle dardos al enemigo, en este caso al actual presidente, al actual régimen. Y ya se ven pues voces en ese sentido. Yo veía en la mañana algunos canales como Teleamazonas y Ecoavisa, el ambiente en la calle estaba tranquilo, no se veía pues a la gente revuelta por el tema, por ahí uno que otro comentaba en contra, pero la gente tranquila. Pero he visto algunas noticias que me han pasado por medios durante la mañana de que ya han habido algunos cierres de carreteras en el Ecuador. Entonces ahí viene, y la pregunta es, cómo manejar, o la importancia del manejo primero de la comunicación para poder explicar estas compensaciones que tú has mencionado, y segundo, el manejo político, el manejo de la negociación política con los actores que pueden ser esos detonantes de marchas y de escándalos. Sí, justo, no sé si alcanzaste a ver en el escrito que te envié, ha habido casos similares, ¿no? Indonesia, Egipto, se me escapan algunos, ¿no? México mismo, en que ha sucedido esto, ¿no? La elevación de los combustibles con la reacción. A primera vista, yo creo, hicieron algo muy inteligente, ¿no? Esta decisión primero de hacerlo solo lo que los ministros hablen, no llamó la atención al público porque decían, bueno, van a hablar los ministros. Justo el sábado en la mañana había una reunión con los medios de la ministra de Finanzas, con analistas económicos, a la que no fui invitado. Pero sabía que había esa reunión. Entonces todo el mundo lo tomó como una cadena que no iba por el tema del combustible. Y lo segundo, creo que el hecho de que no fue tan gradual, ya retienes un solo golpe y no le has dado tiempo para que aquellos que se oponen se organicen. O sea, los has tomado de sorpresa. Y estás actuando, al ser las composiciones focalizadas tan grandes, estás actuando muy rápido para bajarle el calor. Entonces, en algunos de los casos de estudio, de estos que vi, ¿no? De Indonesia, México, Nigeria, se me escapan un par de países más, hubo efectos a veces pequeños, 5 a 10% en caída de aprobación, que se recuperaron muy rápido, ¿no? O sea, la gente empezó a sentir, me hace acuerdo de una entrevista el año pasado, en otro medio, en que la periodista, que actuaba más como activista política, quería que yo dijera que era el fin del mundo porque subía la gasolina. Y le digo, no va a subir la inflación, va a subir el precio. Pero la inflación es una tendencia a largo plazo, subirá el precio en abril, en mayo, y de ahí en adelante no, porque todavía hay mucha retención, hay poco consumo. Bueno, se enojó muchísimo conmigo, ¿no? Pero yo no voy a vender mi opinión simplemente por una entrevista. Yo creo que aquí en este caso hay un tema especial de la economía, ¿no? El crecimiento económico ha sido gigantesco por el lado de las exportaciones no petroleras. Casi un 20% han crecido el primer semestre. Y han sido grandes generadoras de empleo. Creo que si tú ves los 10 principales contratistas en el Ecuador, empleo adecuado, un gran porcentaje son exportadores, ¿no? Pero por el tema de la violencia ha habido mucho más problema en lo que es las zonas periféricas, centros históricos de la ciudad. Ha habido mayor destrucción de empleo. Tú ves muchas tiendas cerradas, y ya lo habíamos conversado con anterioridad, Giovanni. Correcto. Entonces yo creo que ahí tú creas esas dos masas, ¿no? La economía ha crecido mucho porque tenemos una balanza comercial con superávit de creo que de 4.000 millones. Esos son 3 puntos y pico del IVA. Pero a nivel de la calle no se está sintiendo tanto. Ha ayudado bastante la presencia del crédito, que hay más crédito de consumo, porque las instituciones financieras tienen bastante depósito en este momento, pero creo que la presidencia tiene que enfocarse mucho en la generación de empleo, ¿no? En obras, en tratar de quizás algunos de estos dineros, en la medida que los vayan dirigiendo, impulsar las obras, no solo programas para los jóvenes, que me parecen interesantes, no solo becas para el EIA, que me parece interesantísimo que ya nos estemos preparando para el mundo para IA, pero ya empezar a traer inversión en petróleo, a acelerar lo que es la inversión de minería. Quizás lo más larga sea muy problemática, pero no es el único potencial de inversión minera en el país, y empezar a hacer un poco más de obra. Yo creo que, y ser transparente. O sea, por ejemplo, el caso Yasuní es un caso bravo. O sea, gastamos 2.200 millones, o sea, 11 hospitales del IES en infraestructura para el Yasuní, y cerrarlo va a costar 2.500 millones, va a ser otros 11 hospitales. O sea, ahí se han desperdiciado 22, 23 hospitales tipo IES.
y nadie responde por aquello. Entonces yo sí creo que esa pregunta, y señor presidente de la República, Daniel Noboa, cuando corrió en su primera ocasión el interinazgo, él apoyó el Yasuní. Ahora quizás él debería decir que como todo ser humano todos cometemos errores, y yo no veo una razón real para cerrar el Yasuní mientras sea un campo que tenga rentabilidad, ¿no? Y nos mantenga como un país petrolero. Entonces debería esa pregunta probablemente regresar a la Corte Constitucional a preguntarse de nuevo. Y como tú bien indicaste, esa pregunta era 10 años, hace mucho tiempo atrás que debió haber sido. Y además, entonces, mira cómo disvariamos como país, porque por un lado la gente votó a favor de que se cierre eso como una supuesta medida ambiental, y queremos seguir apoyando una medida totalmente antiambiental, que es tener combustibles contaminantes como el diésel subsidiado. O sea, ni siquiera mentalmente somos coherentes. No, y también creo que hay minería ilegal ahora en la zona del Yasuní, lo leí en algún periódico en la capital. Mira, ahí va el tema de la estrategia, ¿no? Y yo sé que para muchos los radioescuchas me dicen, sí, yo tengo una estrategia, pero usualmente, y yo he trabajado en muchos países del mundo, por esto de la consultoría, la banca de inversión, cuando trabajaba en Interpublic, y usualmente no. Es una época muy complicada, con mucha incertidumbre, en que las empresas tienen que sentarse y pensar muy profundamente en su estrategia, y la planificación es el día a día, es lo que tú haces para llegar a esa estrategia. Y aquí en el Ecuador se necesita comunicar un poco más la estrategia. O sea, la presidencia ha hecho un gran trabajo en el manejo político de los stakeholders, ¿no? Yo no creo que esto del alza va a acarrear los problemas. Se nos fue el audio, ¿no? Se nos fue el audio, José Javier, se nos fue el audio. Se nos ha ido el audio, lamentablemente, José Javier, y ya se fue el audio, sí. En todo caso, se nos ha acabado el tiempo. Te agradezco muchísimo por esta larga exposición que nos has hecho con respecto a esta situación. Te tomo las últimas palabras. Yo también creo y aspiro y espero que podamos de una vez por todas librarnos de este problema del subsidio de los combustibles, especialmente del diésel, que es una medida audaz, valiente del gobierno, y que esta blindaje de compensaciones la pueda articular de buena forma para que la gente de menos recursos del país no lo sienta. Muchas gracias, José Javier, y con todos ustedes también hasta el día de mañana. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. RTP. Buena